Cada vez que yo rechazo la presencia de Dios, estoy cometiendo pecado. Cordial saludo para todos, queridos hermanos y amigos. Siéntase bienvenido, siéntase bendecido bajo la presencia de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de qué es pecado. Y en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 nos dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces nos está diciendo que todo aquel que comete pecado ha roto, ha reventado la ley maravillosa de Dios. Y ahora queremos descubrir, gracias a esta palabra, qué es pecado. Cada vez que yo rechazo la palabra de Dios, estaría cometiendo pecado. Cada vez que yo trato con mi propia fuerza, con mi propio ánimo de hacer las cosas sin la voluntad de Dios, estoy cometiendo pecado. No importa cuáles acciones realice durante mi vida diaria, qué acciones buenas, a cuántas personas ayude, mientras me aleje de Dios, cometo pecado. Por eso el libro de Santiago capítulo 4 versículo 17 dice: y el que sabe hacer lo bueno y no le hace, es pecado. Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Y muchos se preguntarían y se dirían: es que yo no necesito de Cristo porque yo hago cosas buenas. Es que Cristo es únicamente para las personas que están en pecado y que hacen lo malo. Pero yo soy una persona que no voy a la iglesia, pero que ayudo a los necesitados. Doy a los pobres, alimento al que tiene hambre. Pero la palabra de Dios dice: el que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es pecado. No aceptar a Cristo Jesús en tu vida es pecado, porque aceptar a Cristo es algo bueno. Y cuando yo me levanto en las horas de la mañana y no agradezco a Dios por las cosas maravillosas que ha hecho en mi vida, he cometido pecado. Todas las cosas buenas que haya hecho durante todo el resto del día, si no fue bajo la presencia de Dios, fue pecado. Ser independiente de Dios es pecado. No entregar la vida a Jesús es pecado. No convertirte al cristianismo es pecado. ¿Y qué es pecado? Infracción de la ley. Y en el libro de Juan capítulo 8 versículo 34 nos dice: y Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es el esclavo del pecado. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Y está hablando ¿de quién? De Jesús. Pero mira lo que pasa cuando tú no aceptas maravillosamente a Jesús en tu vida. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Si yo me acerco a Jesús, si yo entrego mi vida a Jesús, yo lo he conocido, yo lo he aceptado en mi vida y no cometo pecado. Pero si yo no acepto a Jesús y no vivo bajo el amparo de Él, no vivo bajo la presencia maravillosa de Cristo Jesús, querido hermano, déjame decirte que estás bajo el pecado. Y todo aquel y dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Querido hermano, querido amigo, cada vez que yo rechazo la presencia de Dios, estoy cometiendo pecado. Pero algo sencillo: cada vez que yo no entrego mi vida al Señor, estoy cometiendo pecado. Cualquier acción buena que yo realice según mi concepto, si no está dirigido bajo la presencia de Dios, estoy bajo pecado. Y Santiago capítulo 2 versículo 10 dice: querido hermano, querido amigo, todo aquel que sabe hacer lo bueno y lo hace, no es pecado. Pero todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Por eso es decisión hoy, queridos hermanos, que optemos, que tomemos la decisión de estar en el camino correcto. Y ese es el camino de Cristo Jesús. Es un llamado para todo el mundo hoy, es de aceptar a Cristo Jesús. Hay dos caminos: un camino que te lleva a la salvación
y la vida eterna. Pero hay otro camino que te lleva a la perdición y a la muerte perpetua. Hoy hay que tomar esta maravillosa decisión y es de seguir a Cristo, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Que el Señor siga llenando tu vida y tu familia.